El sol de Judá no era amable. Era un soberano implacable que reinaba sobre las colinas de Tecoa, un paisaje de rocas calizas, olivos retorcidos y espinos tenaces. En este reino de austeridad, la vida se reduce a lo esencial: agua, pasto, sombra. Aquí, un hombre llamado Amós había aprendido a leer un lenguaje más antiguo que los pergaminos de los escribas. Leía las nubes para prever la tormenta, el comportamiento del rebaño para detectar al depredador y el silencio del desierto para escuchar el pulso de la creación. No era un hombre de la ciudad. Sus manos eran un mapa de callosidades, curtidas por el cayado de pastor y la savia de las higueras silvestres que podaba, una labor humilde para un hombre sin tierras. Amós no era un erudito, pero era un observador profundo. Veía la justicia inherente en la naturaleza: el león ruge antes de atacar, la tormenta avisa con su viento. Había un orden, una causa y un efecto que gobernaban el mundo. Y su fe en Yahvé, el Dios de Israel, era tan sólida y sin adornos como las piedras que lo rodeaban. Una fe forjada en la soledad y el silencio, lejos de los rituales complejos y las intrigas políticas del norte. Pero desde hacía un tiempo, un rumor había comenzado a agitarse en su alma. No era el viento, no era el balido de una oveja perdida. Era una corriente subterránea, una vibración que lo inquietaba en mitad de la noche. Era una voz que no usaba cuerdas vocales, pero que resonaba en cada fibra de su ser con una autoridad que eclipsaba la del sol. Una tarde, mientras observaba cómo el cielo se teñía de naranja y púrpura, la voz se convirtió en una orden, tan clara y tan ineludible como el amanecer. Amós sintió un escalofrío que no era por el frío del desierto. ¿Ir a dónde? Mi rebaño está aquí. Mi vida está aquí. Ve al norte. A Israel. A la casa de mi pueblo, a la nación de Efraín. La idea era descabellada. Israel, bajo el largo y próspero reinado de Jeroboam II, era una potencia regional. Sus fronteras eran seguras, su comercio florecía y sus ciudades, especialmente la capital, Samaria, eran centros de una riqueza y un lujo que un pastor de Tecoa apenas podía concebir. ¿Qué mensaje podría llevarle, un extranjero del sur, a esa nación orgullosa y autosuficiente? Habla. Denuncia. Profetiza. El león ha rugido, ¿quién no temerá? El Señor Dios ha hablado, ¿quién no profetizará? Amós entendió. El rugido del león era la señal de un ataque inminente. El Dios que él conoció en la justicia austera del desierto estaba a punto de caer sobre la opulencia corrupta del norte. Su miedo no desapareció, pero fue eclipsado por el temor reverencial de su llamado. Dejó sus ovejas, se despidió del único mundo que conoció y emprendió el arduo viaje hacia un mundo que lo despreciaría. Al cruzar la frontera hacia Israel, el contraste fue inmediato y brutal. Los campos eran más verdes, las ciudades más grandes, pero algo estaba principalmente roto. En las plazas de mercado, vio a los mercaderes usar pesas falsas, sonriendo mientras robaban unos gramos de grano a una viuda. Vio a los recaudadores de impuestos exigen más de lo debido, enriqueciéndose a costa del sudor de los campesinos. En las puertas de la ciudad, donde los ancianos debían impartir justicia, fue testigo de la parodia de la ley. Vio como un terrateniente rico, con un soborno discreto, ganaba un litigio contra un pequeño agricultor, despojándolo de su tierra ancestral. Escuchó el eco de las sentencias que condenaban a hombres a la esclavitud por deudas irrisorias, a veces, literalmente, por el valor de un par de sandalias. Esta frase se le clavó en la mente, un símbolo de cuán barata se había vuelto la vida humana. Visitó los palacios de Samaria, o al menos los vio desde fuera. Mansiones de piedra pulida, con ventanas que dejaban entrever muebles con incrustaciones de marfil. El fuego divino en el interior de Amós alcanzó su punto de ebullición.
No pedí una audiencia con el rey ni una plataforma en el templo. Su escenario fue la calle, su púlpito un montón de piedras. Y allí, ante la multitud curiosa, el pastor de Tecoa se convirtió en la voz atronadora de Dios. Su predicación fue una obra maestra de retórica divina, una trampa cuidadosamente tendida. Comenzó con una serie de oráculos contra las naciones vecinas, los enemigos tradicionales de Israel. Así dice el Señor: por 3 pecados de Damasco, y por el 4, no revocaré su castigo. Porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Un murmullo de aprobación se expande. Por 3 pecados de Gazá y de Filistea, y por el 4, no los perdonaré. Porque se llevaron cautivo a todo un pueblo para entregárselo a Edom. Los asentimientos se hicieron más enérgicos. Continuó con Tiro, Edom, Amón, Moab, detallando sus crímenes de guerra, su crueldad y su traición. Con cada juicio pronunciado, el orgullo de Israel crecía. Se sintieron justos, vindicados, el centro moral del universo. Y entonces, cuando los tenía exactamente donde quería, Amós hizo una pausa dramática. El aire se cargó de expectación. Giró lentamente, y su mirada de fuego barrió a la multitud. Su siguiente oráculo no apuntó a una frontera lejana, sino al mismo corazón de su audiencia. Así dice el Señor: por 3 pecados de Judá, y por el 4, no revocaré su castigo. Porque despreciaron la ley del Señor. La multitud se inquietó. Eso estaba demasiado cerca. Pero antes de que pudiera procesarlo, Amós asestó el golpe final. Así dice el Señor: por 3 pecados de Israel, y por el 4, no revocaré mi castigo. El silencio fue absoluto, roto solo por el viento. Y entonces, desató el torrente de acusación. Porque venden por plata al justo, y al pobre por un par de sandalias. Pisan en el polvo la cabeza de los desvalidos. Padre e hijo se acuestan con la misma joven, profanando mi santo nombre. Junto a cada altar se reclinan sobre ropas tomadas en prenda. Día tras día, su voz martilleaba la conciencia de la nación. Ay de los que convierten el derecho en amargura y echan por tierra la justicia. Ay de los que anhelan el día del Señor. ¿Para qué lo quieren? Será oscuridad, no luz. Será como si un hombre huye de un león y se topara con un oso. Desmontó su teología de la prosperidad y su fe en los rituales. Y en uno de los pasajes más revolucionarios y perdurables de toda la Escritura, canalizó el hastío de Dios. Odio, aborrezco vuestras fiestas solemnes. No me complazco en vuestras asambleas. Aunque me ofrezcáis vuestros holocaustos, no los aceptaré. Aparta de mí el ruido de tus cánticos, pues no escucharé las melodías de tus liras. Pero que fluya el derecho como las aguas, y la justicia como un torrente que no cesa. La justicia no era una virtud más, era la corriente sanguínea de la fe. Sin ella, la religión era un cadáver. La confrontación era inevitable. Amasías, el sumo sacerdote de Betel, no era solo un líder religioso, era un funcionario del Estado, un hombre cuyo poder y prestigio dependían del statu quo. Este profeta salvaje del sur estaba amenazando a todo su mundo. Acusó a Amós de traición ante el rey y luego lo enfrentó públicamente, intentando humillarlo. Vidente, gritó, usando un término despectivo para un profeta a sueldo. Largo de aquí. Vete a Judá, gánate allí el pan con tus visiones, pero no profetices más aquí en Betel. ¿No ves que este es el santuario del rey? Amós, de pie, con la dignidad de quien no responde a hombres, le devolvió la mirada. Su respuesta definió su identidad para la eternidad. Yo no soy profeta, ni pertenezco a un gremio de profetas. Era un pastor, y también cuidaba higueras silvestres. Pero el Señor me tomó de detrás del rebaño, y el Señor me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel, punto. Su llamado no era una carrera, era una captura divina. El pastor de Tecoa regresó al silencio de sus colinas.
El polvo del camino finalmente se asentó, y el rugido de las plazas de Samaria fue reemplazado por el susurro del viento entre los sicomoros. La misión terrestre de Amós había concluido, pero la verdadera vida de su mensaje apenas comenzaba. Su voz no se extinguió, se convirtió en un eco eterno en la conciencia de la humanidad, una llama que se niega a ser apagada por el paso de los imperios. Su legado no es el de un hombre, sino el de un fuego divino. Un fuego que consumió la paja de la hipocresía, revelando la podredumbre que se escondía bajo los altares dorados. Fue la voz que se atrevió a nombrar el pecado en su forma más cruda, no como un fallo abstracto, sino como la herida abierta en el costado de los débiles. Su palabra sigue ardiendo contra toda sociedad que vende por plata al justo, y al pobre por un par de sandalias, Amós 2, 6. Su trueno retumba por la historia, exponiendo a todos aquellos cuya piedad es un espectáculo hueco, recordándonos que Dios mismo declara: odio, aborrezco tus fiestas solemnes. Aparta de mí el ruido de tus cánticos, pues no escucharé las melodías de tus liras. Amós 5 y 21, 23. Y en medio de las ruinas de esa fe de apariencias, Amós erigió un altar inmutable, no hecho de piedra, sino de una exigencia divina. Su clamor no fue una sugerencia, fue el estándar innegociable de Dios, el mandamiento que retumba a través de los siglos, la única medida de la verdadera adoración. Pero que fluya el derecho como las aguas, y la justicia como un torrente que no cesa. Amós 5 y 24. Este es el corazón de su mensaje, el río que debe mirar cada desierto de indiferencia humana. Advirtió con una visión escalofriante lo que sucede cuando este torrente se seca, una hambruna existencial, un páramo espiritual donde la humanidad vaga desesperada, pues vienen días, afirma el Señor Omnipotente, en que enviará hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra del Señor, Amós 8 y 11. Pero el profeta del juicio implacable no nos dejó en la oscuridad. El Dios que habla a través de Amós es un Dios que derriba para reconstruir, que hiere para sanar. El final de su libro no es un epitafio, sino una promesa de amanecer. Es la visión gloriosa de la redención, donde la gracia triunfa sobre los escombros. Es la promesa de que, después del fuego y la demolición, la mano del Creador intervendrá. En aquel día yo levantaré la choza caída de David. Repararé sus brechas, restauraré sus ruinas, y la reedificaré como en los días de antaño, Amós 9 y 11. Este no es el fin de la historia, es su verdadero comienzo. Es el propósito último de la justicia, la restauración de un hogar, la sanación de un pueblo, la bendición de una tierra renovada. El legado de Amós culmina en la promesa de una seguridad que ningún imperio puede ofrecer y ninguna injusticia puede arrebatar por completo. Es el juramento final de un Dios fiel: los plantaré en su propia tierra, y nunca más serán arrancados de la tierra que yo les he dado, dice el Señor tu Dios, Amós 9 y 15. Así, la voz del pastor de Tecoa se alza hoy no como un simple recuerdo histórico, sino como una profecía viva. Nos enseña que la verdadera grandeza no reside en el poder, la riqueza o el ritual, sino en el coraje de llamar a la justicia por su nombre y practicarla sin descanso. Amós nos dejó el mapa para salir de nuestros propios exilios de indiferencia y nos entregó la brújula que siempre apunta hacia el oprimido. Su obra ha terminado. La nuestra comienza cada mañana. El torrente no cesará. Y espera por nosotros. Después de este enfrentamiento, el tono de Amós se oscureció. Las visiones que Dios le concedió se hicieron más concretas y aterradoras. La visión de las langostas, vio un enjambre que devoraba la cosecha tardía, el sustento del pueblo. Horrorizado, clamó: Señor Dios, perdóneme, por favor. ¿Cómo podrá sobrevivir Jacob, si es tan pequeño? Y Dios cedió. La visión del fuego, vio un fuego consumidor que secaba los océanos y la tierra. De nuevo, intercedió con desesperación, y de nuevo, Dios pasó.
La visión de la plomada. Dios apareció junto a un muro con una plomada, la herramienta que revela cualquier desviación de la vertical perfecta. Israel era ese muro, y estaba irremediablemente torcido. Esta vez, la sentencia fue final, no volveré a perdonarlos. La intercesión había terminado. La visión de la canasta de fruta de verano, una visión simple pero devastadora. La palabra hebrea para fruta de verano, kayitz, sonaba casi idéntica a la palabra para fin, etz. El tiempo de Israel se había cumplido. El juicio era tan maduro como la fruta. La visión del Señor junto al altar, la más terrible de todas. Ya no había símbolos. Amós vio a Yahvé mismo de pie en el santuario de Betel, no para recibir adoración, sino para ordenar su aniquilación. Golpea los capiteles hasta que los umbrales tiemblen. Que nadie escape. La destrucción sería total. El libro podría haber terminado ahí, en un crescendo de juicio y desolación. Pero la naturaleza de Dios, tal como Amós la había llegado a entender, era más compleja. El juicio no era un fin en sí mismo, sino un acto de purificación terrible pero necesario. Y así, después de la tormenta, Amós transmite una última visión, un epílogo de una belleza sobrecogedora. No habla de venganza, sino de restauración. En aquel día, dice la voz divina, levantaré la choza caída de David. Repararé sus brechas y restauraré sus ruinas. La promesa es de reunificación y sanación. Pero va más allá. Describe una era de paz y una fertilidad tan prodigiosa que los ciclos de la naturaleza se acelerarán en una danza de abundancia. Vienen días en que el que ara alcanzará al segador, y el que pisa las uvas al que siembra la semilla. Los montes destilarán vino dulce. Y la promesa culmina en la seguridad de un hogar restaurado. Traeré de vuelta del exilio a mi pueblo Israel. Los plantaré en su propia tierra, y nunca más serán arrancados de la tierra que yo les he dado. Amós, el pastor de Tecoa, el hombre que no quería ser profeta, cumplió su misión. Regresó a la soledad de sus colinas, pero dejó tras de sí un legado que ardería a través de los milenios. Su voz se convirtió en la conciencia de reyes y plebeyos, el estándar por el cual toda fe verdadera debe ser medida. Nos enseñamos que la indiferencia es un pecado mortal, que la prosperidad sin justicia es una abominación, y que el Dios del universo se preocupa apasionadamente por el trato que se da a los más pobres y vulnerables. Su historia es un desafío perpetuo. Nos obliga a examinar nuestros propios templos, nuestras propias economías, nuestras propias vidas, y a preguntarnos si estamos construyendo sobre la roca de la justicia o sobre las arenas movidas de la piedad vacía. El rugido del león de Tecoa aún resuena, instándonos a no descansar hasta que la justicia fluya como un río, y la rectitud como un torrente inagotable.